persona determinada. No se admiten cheques al portador, o cheques sin identificar el nombre del beneficiario. Como yo les comenté, tienen en la plantilla, y a la comunicación 6727 cuando habla de la certificación en el punto 3.4.4, habla de la certificación para ejercer, van a encontrar todas las cosas que tienen que tener, entre ellas el quit. Siempre cuando dice cuál es el beneficiario del cheque, le pide el quit. Si es el banco girado, le pide el quit. Si es el cheque cruzado especial o cruzado general, pide un quit. Así que siempre va a asociar a alguna parte. Puede ser no a la orden, y si es no a la orden, a través de una cesión de derechos. En el caso de que tengamos un cheque no a la orden, esto se debe en la cesión de derechos. Si hago una transmisión de ese cheque, tengo que notificarla al banco. El requisito, como les dije, va a quedar satisfecho si se realiza por medios electrónicos que aseguren indubitablemente la autoría del librador e integridad del documento. Volvemos otra vez al inciso 6 del artículo 2. Bueno, causales de rechazo. Las causales de rechazo son las faltas de las firmas de los adicionales a las existentes. Yo les dije que podían haber hasta 3 firmas. Si hay una sola firma, es causal de rechazo, necesito las adicionales sí o sí. Si el sistema informático no me permite que se libere check, no me permite que se libre o se endose si no se cumplen con los requisitos. Tenemos otra causal de rechazo, puede ser que el librador, el firmante, esté incluido en la cadena central de cuentacorrentistas inhabilitados al momento de la emisión del cheque. O falta bueno, acá en la falta de conformidad de la recepción de los cuadernos de los cheques, es para los cheques de formato papel. Pero, en el caso del e-check sería que no exista una suscripción al convenio para que habilite a la emisión de esos e-check. Vieron que yo les dije que tenía que tener, la persona tenía que tener autorización para poder efectuar el libramiento y el uso de esos e-checks. Bueno, en este caso sería eso, la suscripción al convenio. Y después que se gire sobre el librador, establece también la acción. El giro sobre el librador, salvo que el cheque girado sea un girado entre diferentes establecimientos de un mismo librador, lo que tampoco entonces debería en el sistema electrónico. No podría haber irregularidades en la cadena de endoso porque el mismo se encarga de verificar los datos de los endosantes y de los endosatarios. Tampoco se podría exceder en la cadena de endosos. Nosotros tenemos cheques comunes, se permite un endoso, para los cheques de pago diferido se permiten 2 endosos, y en el caso de los e-checks el máximo de endosos es 100. Una causal específicamente que trae el e-check está en la comunicación A 6725 en el 6.1.3.10, que se refiere con no contar con la expresión electrónicamente al cobro. Eso es para los cheques en formato papel que fueran a ser cobrados en forma electrónica y tienen que presentarse el dorso, en el frente y en el dorso, para ser cobrados electrónicamente. Si no tiene eso, no va a poder ser cobrado. Para denunciar el cheque, ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos que los cheques de formato papel pueden ser dados por extravío, por sustracción o por adulteración. Ahora, esto no me lo permite el formato digital, el e-check. Entonces, una causal suficiente podría ser que el sistema operativo del sistema del banco o el servidor del banco tuviera algún problema por el cual no me permite
o me impide la presentación al cobro. Si el librador, el beneficiario o el endosante dieran la orden de no pagar este e-check, la adulteración del documento, se debe aplicar lo que establecen las disposiciones sobre extravío, sustracción y adulteración. Adicionalmente, el banco debe suspender la emisión de esos e-checks hasta tanto se dé cumplimiento con eso. Tendría que ir a hacer una denuncia a la fiscalía correspondiente y sobre la adulteración del documento. Entonces, una vez que esa certificación de que se hizo esa denuncia, más todo el análisis que haga el banco, verá si una vez que previamente analiza todas esas circunstancias del caso, si corresponde mantener la suspensión de libramientos o si puede levantar esa suspensión. Pero en principio tenemos que saber eso. Que si se invoca la adulteración, se debe seguir el mismo procedimiento que se sigue en el formato papel. Transferirse, a ver si hablamos de la transmisión, como cualquier título, siempre que no tengan la cláusula no a la obra. No se podría endosar un título si el endosante no tiene una cuenta corriente bancaria sobre la cual asiente el e-check tampoco. El endoso no podría darse, tal como lo dijo el doctor Rapoport. No puede materializarse por escrito, porque estamos hablando de un documento digital. Debe ser ordenado por el notario una vez que el cheque se habilita en su cuenta. Una vez que el endosado del e-check, el endosante de pago, en la misma extensión de cualquier cheque. El endosante puede prohibir nuevos endosos, establecer alguna para depositar en cuenta, hacer un endoso sin garantía, y lo habilita el artículo 1846 del Código Civil y Comercial, hacer un mandato en procuración. Creo que es el artículo 21 de la ley de cheques la que permite el mandato en procuración. Y bueno, la ejecución, como les comenté al principio, tiene que presentarlo al cobro, si no es presente, o sea, tiene que presentarlo al cobro, si no se lo pagan, por alguna causal, puede requerir a la entidad financiera el certificado de acciones civiles que está contemplado en el artículo A6727 con todos los requisitos para poder ir a la vía ejecutiva. Creo que por ahora es todo. No sé si quedó alguna duda. Sí, yo tengo una pregunta, doctora, con la parte de civiles, que teóricamente son los requisitos establecidos, digamos, por reglamentación del Banco Central, que tiene que tener ese cheque que a mí me permita, es decir, si yo de repente me presento a ejecutar un cheque electrónico, y el mismo no tiene, evidentemente, los requisitos que me pide el Banco Central para que yo no tenga posibilidad de accionar, ¿eso es lo que estoy entendiendo mal o es así? No, mira, vos vas a tener, cuando vos haces el cheque electrónico y completás todas las planillas y el banco te habilita a que puedas librarlo, el cheque electrónico va a pasar, o sea, va a seguir la cadena de circulación como cualquier cheque, ¿verdad? En el caso de que alguien no te pague, de que alguno en la cadena no te pague, vos podés pedir, cuando vas, supongamos que sos el beneficiario final, y vas a tu banco a pedir y no lo podés cobrar, ahí vos le tenés que pedir al banco que te emita el certificado de acciones civiles. Ah, perfecto, ok. Bien, bueno, con ese certificado de acciones civiles, el banco lo que va a hacer es, va a ir a ver la trazabilidad de ese check, porque nosotros, más o menos para que lo entiendan, tenemos que pensarlo como si fuera una blockchain. Más o menos, tenemos que pensarlo así. ¿Por qué? Porque la circulación va a quedar trazada y va a ser pública, si se quiere. ¿Bien? O sea, el Banco Central va a habilitar que se pueda verificar
quiénes fueron los endosantes, quiénes fueron los avalistas, quién fue el liberador, cuál es el beneficiario, y por todos los bancos donde fue, pues, imagínate que tiene hasta un máximo de 100 endosos, así que puede caminar libremente. Cuando no puedo cobrar ese cheque, emiten el certificado de acciones civiles, que va a ser un formato papel eso. ¿Bien? Y ahí me va a detallar todo el check, todo. Va a tener por los bancos donde pasó, las sucursales donde estuvo, quiénes fueron los endosantes, si tuvo balistas, los avalistas, me va a decir todo. Una vez que tiene que tener un código de visualización ese papel. Yo con ese código de visualización voy a poder ingresar a la página. Va a tener una página, o sea, vos imagínate, va a ser una especie de un certificado, supongamos que este papel de mi resumen es un certificado, ¿no? Este papel. Sí. Va a tener que decir, va a tener el código de visualización, va a tener que tener la página URL a donde yo puedo acceder, ver todos los datos y todo el circuito que hizo el banco, todo el circuito que hizo el e-check, la trazabilidad, toda la trazabilidad. Tener que tener los requisitos de la 6727 más las firmas de los dos funcionarios. O sea, completo, o sea, no va a haber lugar a dudas, digamos, para que pueda ejecutar el documento. Claro, pero mi pregunta es, me quedó clarísimo, pero una vez que está certificado, que me da toda la información del historial, digamos, de dónde estuvo todo ese chico, yo con eso me puedo presentar y erradicar, digamos, no sé, la ejecución del título. Claro, vos haces la demanda. Exacto. Vos haces la demanda y claro, haces con eso. Ejecutivo, Joaquín, es decir, perdón que interrumpa, pero así lo hago más. En realidad el título ejecutivo es el cheque. El cheque está desmaterializado, con lo cual, si vos querés llevar un juicio a tribunales, no te vas a poder llevar un documento electrónico, porque ¿cómo incorporás a un expediente que no es totalmente digital? Habría que ver si el expediente en algún momento es totalmente digital, si podría haber algún sistema de comunicación del banco directamente al juzgado. Pero por ahora no existe. Lo mismo pasa también con la posibilidad de que cuando vos tenés un cheque librado no a la orden, y vos tenés que cederlo el cheque librado no a la orden, la única manera de ceder un cheque es a través de un mecanismo de cesión de derechos. Es un contrato de cesión, porque como no te permite endosarlo, por el libramiento del cheque no a la orden, también tenés que librarlo por tenés que hacer la cesión mediante un sistema de escrito, en papel, ¿correcto? Sí. Y también podría darse en algún momento que, no sé, a través de un sistema de smart contracts o lo que sea, esa cesión puede armarse electrónicamente, pero hasta ahora, por más que el cheque sea electrónico, hay determinados puntos que vos lo tenés que materializar, porque si no, no vas a poder hacer valer los derechos, ya sea, por ejemplo, para cederlo o para ejecutarlo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Marcela, ¿qué querías decir? Yo agregaría, yo agregaría lo siguiente que me parece gráfico a lo que pregunta Joaquín. La certificación de acciones civiles, que lo dispone la resolución esta del Central, la 6727, viene a ser el equivalente a que en el cheque en papel al dólar rechazado por falta de provisión de fondos, por lo que sea. Perfecto. Si vos hoy ejecutás un cheque en papel, tenés que adjuntar como documental, por supuesto, ese cheque con el rechazo en papel. Bueno, el equivalente, cuando te han librado un cheque electrónico, es justamente esa certificación que va a confirmar el original. Esa va a ser tu prueba documental para un juicio ejecutivo por un cheque rechazado, por un e-check rechazado. Claro. Perfecto, clarísimo. Mil gracias. Marce. ¿Qué otra pregunta quieren hacer? ¿Qué otra duda les puede surgir? A ver, todo esto es algo muy novedoso. Fíjense que, por ejemplo, como marcó Ángeles, los cheques en papel tienen un límite máximo de endosos, ya sea un cheque a la vista o un cheque de pago diferido. Es decir, un cheque al día o un cheque de pago diferido. Si es un cheque al día es un endoso, si es un cheque de pago diferido son dos. Acá
hay una posibilidad mucho más amplia de endosar un cheque electrónico porque circula mucho más fácilmente y porque